Dios le bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a hacer un estudio profundo sobre quién es Melquisedec y cuál es su función y qué tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un estudio profundo sobre este personaje que encontramos en la Biblia. ¿Quién es Melquisedec? Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra, profundizar en ella y así aprender todos para la honra y gloria de su nombre. Danos discernimiento, tu Espíritu Santo, para que podamos discernir esta palabra, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es Melquisedec? En la Biblia, hermanos, encontramos esta referencia a este personaje en Génesis 14, versículo 17 al 18. Noten cómo dice. Génesis 14, versículo 17 y 18. Cuando volvía de la derrota, está hablando de Abraham, de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y le recibió al valle de Sabé, y dice que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Esta es la primera referencia que encontramos en la Biblia sobre Melquisedec. ¿Quién es este personaje? Es interesante, hermanos, de que la palabra dice Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. La palabra, hermano, Salem, busqué el significado de estas palabras, qué significa en hebreo Melquisedec y Salem. Y lo interesante es que la palabra Salem significa o se deriva de Shalom. Esta palabra Shalom significa paz. Por eso es que a Jerusalén se le llamó ciudad de paz, según Salmo 76:2. Dice que este sacerdote Melquisedec era rey de Salem. Su nombre es Melquisedec. Busqué también la palabra Melquisedec en la Biblia, en el texto hebreo, y esta palabra significa en hebreo rey de justicia o rey o rey justo. Eso significa en hebreo Melquisedec, en el idioma hebreo. Lo interesante es que algunos teólogos ven aquí, en esta referencia de Melquisedec, ven una cristofanía o teofanía. ¿Qué es una cristofanía o una teofanía? Estas son representaciones vívidas de Cristo, representaciones divinas de Cristo en el Antiguo Testamento. Esa es una teofanía. Algunos asocian a Melquisedec con un ser divino o como Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso es que le llaman teofanía o cristofanía.
Les voy a dar un ejemplo también de qué es una teofanía, representaciones divinas de Jesús en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, una de esas es el ángel de Jehová. Lo interesante es que la Biblia, cuando menciona el ángel de Jehová, usa una teofanía para referirse a Cristo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la Biblia dice que a Josué se le apareció el ángel de Jehová, un príncipe o un varón con una espada desenvainada. Esto lo vemos en Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Dice que Josué, cuando vio al varón con la espada desenvainada, el varón respondió a la pregunta de Josué: ¿quién eres? Y el varón respondió que era el príncipe del ejército de Jehová. La Biblia dice que Josué supo que era el ángel de Jehová, Cristo mismo, Dios mismo, y Josué se arrodilló ante la presencia de este varón o de este príncipe del ejército de Jehová. Encontramos otra teofanía, y es cuando Moisés se arrodilló cuando el ángel de Jehová apareció en la zarza ardiente. Eso lo encontramos en Éxodo 3:2. Lo interesante es de que Moisés identificó a este ángel de Jehová con Dios mismo, porque Dios le dice: quita tus sandalias de tus pies, por el que el lugar que estás pisando santo es. El versículo 4 y 6 dice que Moisés supo que estaba delante de la presencia de Jehová y adoró y se postró. Esta es una teofanía, el ángel de Jehová. También encontramos a Jacob, que dice que cuando luchó en Peniel con el ángel de Jehová, con el varón con el que luchó toda la noche hasta el amanecer, supo que era el ángel de Jehová. Y en los versículos 24 y 30 de Génesis 34 dice que Jacob se arrodilló y dijo: he visto a Dios cara a cara. Y por eso es que le puso al lugar Peniel, porque significa rostro de Dios. Esta es otra teofanía, representaciones divinas de Jesús en el Antiguo Testamento. También tenemos otra teofanía, cuando el ángel de Jehová apareció a Manoa, el padre de Sansón. Dice la Biblia que Manoa, cuando supo que estaba delante de la presencia del ángel de Jehová, Manoa se arrodilló, se postró delante de la presencia de este ángel. Tuvo que haber sido Jesús mismo, porque la Biblia dice que solamente ante Dios se puede uno arrodillar. No era un simple ángel. Cuando la Biblia usa la teofanía o una teofanía de ángel de Jehová, siempre es un término para aplicarlo a Cristo en el Antiguo Testamento, ya que la Biblia dice que solamente a Dios se le puede adorar. Inclusive vemos al apóstol Juan queriendo arrodillársele al ángel Gabriel en Apocalipsis 19, versículo 8 al 9. Y el ángel le dijo: levántate, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es claro, hermanos, que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era Jesús mismo. Esto es una teofanía. Es interesante. Algunos han asociado una teofanía con Melquisedec, dando a entender de que Melquisedec es una representación divina de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero si nosotros analizamos el contexto, vamos a ver que cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, de todo el botín del que había ganado a luchar con los reyes que se menciona ahí, cuando derrotó a los de Keder Loamer y de los reyes que estaban con él, dice que Abraham dio los diezmos del botín.
Pero solamente eso dice la referencia bíblica. No vemos a Abraham arrodillándose ante Melquisedec. Solo vemos de que da el 10% del botín. Eso lo dice Génesis 14:20. Y quiero que notemos que es bien importante hacer la diferencia en qué es una teofanía o una cristofanía y qué es un personaje literal, como en este caso Melquisedec. Vemos que Abraham no se arrodilla, entonces es imposible que nosotros digamos que Melquisedec lo podamos asociar con un ser divino o con una teofanía. Porque Abraham no se arrodilla, solamente le da el diezmo del botín. Eso significa, hermanos, que Melquisedec no era un rey divino, sino que Melquisedec era un rey literal que existió, que la Biblia solamente da pocas referencias sobre este rey, rey de justicia, rey de Salem. Pero, aunque este rey era un rey literal, no un rey divino, aunque este rey era un rey literal, era un símbolo y un tipo de Cristo, que es muy diferente. Una cosa es una teofanía o una cristofanía, y otra cosa es un símbolo de Jesús. La historia bíblica dice que Abraham salió al encuentro cuando volvía de la guerra contra los reyes que tenían prisionero a Lot, y le dio el botín. Le dio el diezmo del botín, que era, ya sabemos que el diezmo es el 100%. Algunos ven a Melquisedec como un ser divino, pero esto no cuadra con el contexto bíblico. La historia confirma que la figura de Melquisedec se menciona en los rollos del Mar Muerto. Algunos rollos que se han encontrado en las cuevas de Qumran del Mar Muerto asocian a Melquisedec como un rey que existió en la antigüedad, pero que los términos es imposible aplicarlos a un rey, a un ser divino, es imposible. Inclusive, hermanos, algunos han usado la expresión que aparece en Hebreos 7. Hebreos 7, versículo 1 y 3. Algunos han asociado estas palabras con un ser divino, aplicándolas a Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dijo Abraham, dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa rey de justicia. Noten qué significa la palabra Melquisedec en hebreo: rey de justicia, y también rey de Salem, rey de paz o Shalom. Esto es rey de paz. Y dice, sin padre y sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días y sin fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Algunos han usado el versículo 3 para referirse a Melquisedec como un ser divino. Pero haciendo un estudio profundo de este texto y de otras versiones de Biblia, este texto no está hablando de Melquisedec que sea un rey divino. Las expresiones sin padre, sin madre y sin genealogía y sin principio ni fin de vida no precisamente deben de interpretarse como un rey divino o un ser divino. La cultura hebrea tenía una forma de registrar las genealogías en los libros, en una especie de registros que había en el santuario, de toda la genealogía de las personas que existían en los tiempos del pueblo de Israel. Pero resulta que con Melquisedec no había genealogía. Esto significa sin padre, sin madre. O sea, no había registro genealógico en los libros del santuario que se almacenaban en el santuario. No es que significa que era un ser divino. La expresión dice sin padre, sin madre y sin genealogía. Tiene que ver porque no había ningún registro bíblico, ningún registro de genealogía que diera fe de quiénes eran los padres o antecesores que precedían a este rey de Salem llamado Melquisedec. No significa que era un ser divino, porque esto no cuadra con el contexto. Melquisedec era un rey literal,
pero que este rey era un símbolo de Cristo, era una representación simbólica de Cristo, no un ser divino. Es bien importante eso. Ahora, es interesante que solamente en Génesis 14 se usa el nombre de Melquisedec para referirse a un rey literal que existió y de carne y hueso, no un rey divino. De allí las otras referencias que se usan para Melquisedec en toda la Biblia sí se aplican como un tipo de Jesús. Por ejemplo, tenemos Salmo 104, donde hay una profecía mesiánica, donde se le llama a Jesús: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí se aplica a Cristo. Y las otras referencias que encontramos en Hebreos capítulo 5, versículo 6, Hebreos 5, 10, Hebreos 6, versículos 19 a 20, Hebreos 7, 1 al 4, Hebreos 7, versículos 9 al 11, Hebreos 7, 15 al 17 y Hebreos 7, 21, son referencias diáfanas y directas que se aplican a Jesús según el orden de Melquisedec. Cristo Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Su sacerdocio es más sublime y el más excelso que el de Aarón. Ahora, es bien interesante, hermanos, lo que vamos a estudiar a continuación. La profecía dice que Jesús vendría del sacerdocio según el orden de Melquisedec como sacerdote. Pero lo interesante es que la ley levita decía que los únicos que podían ser sacerdotes eran levitas, especialmente de la familia de Aarón, hermano de Moisés. O sea, no todos los levitas eran sacerdotes, pero sí todos los sacerdotes eran levitas. ¿Qué quiero decir con esto? Porque la ley decía que el sacerdocio solamente tenían que ejercerse la familia de Aarón. Y Aarón, lógico que era levita. Ahora, es bien interesante que al analizar el libro de Hebreos, Jesús, aunque era sacerdote, no vino según la tribu de Leví, de donde venían los sacerdotes, sino que la profecía decía que iba a venir del sacerdote según el orden de Melquisedec. Y lo interesante es que la Biblia dice de que Jesús ni tan siquiera vino de la tribu de Leví, sino que vino de la tribu de Judá, de donde venían los reyes, porque Jesús es el león de la tribu de Judá y los reyes venían de Judá. Pero Jesús no vino del sacerdocio de Leví. Aquí hay un misterio que necesitamos descifrar. La ley decía que los únicos que tenían que ejercer en el santuario el oficio de sacerdote tenían que ser los levitas, especialmente de la familia de Aarón. Pero Jesús no vino de la tribu de Leví como sumo sacerdote. Es interesante que noten lo que dice Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Vamos a explicar algo muy interesante y cómo se contrasta el sacerdocio de Melquisedec con el levita. ¿Y por qué Jesús no vino de la tribu de Leví como sacerdote, sino que vino del orden de Melquisedec? Noten lo que dice Hebreos 7:11. Había un defecto en el sacerdocio levita. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levita, porque bajo él recibió el pueblo la ley del sacerdocio. La ley decía que solamente sacerdotes de la tribu de Leví y especialmente de la familia de Aarón podían oficiar en el santuario. Y dice en pregunta, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no que fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué necesidad había?
Porque cambiando el sacerdocio, noten que se cambia el sacerdocio, hermanos. Es necesario que se haya también cambiado la ley. Es interesante que algunas sectas protestantes, incluyendo católicos, usan este versículo para sostener de que aquí se habla de la ley de los 10 mandamientos que fue cambiada con el nuevo sacerdocio. Pero ¿de cuál ley se habla aquí? ¿Y cuál ley fue cambiada? Con la introducción de un nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec. La ley de sacerdocio, no la ley moral de los 10 mandamientos. La ley del sacerdocio decía que los únicos que podían oficiar en el santuario eran de la tribu de Leví. Pero esta ley era muy débil en el sentido del humano. ¿Cuál era la debilidad de esta ley y por qué se tenía que cambiar? ¿Había una ley débil en este sacerdocio? Sí. ¿Cuál era la debilidad de esta ley y por qué tenía que cambiarse? La respuesta es por dos cosas. Estos sacerdotes levitas eran un sacerdocio imperfecto. ¿Por qué razón? Una, porque estos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos, por sus pecados y por su familia. Era defectuoso eso. Y el otro defecto era que estos sacerdotes tenían que ser cambiados regularmente porque tenían que morir. Esta ley era defectuosa. Aunque estos sacerdotes eran un símbolo de Cristo, en el sentido de que eran mediadores entre Dios y el pueblo, porque a través del sacerdocio levita era que el pueblo se acercaba a la presencia de Dios a través de la sangre del cordero. Era el cordero que se confesaban los pecados y el sacerdote usaba esa sangre como una mediación para hacer expiación en el santuario. Pero lo interesante es que este sacerdote también tenía que hacer sacrificios por sí mismo, porque también era pecador. Esta ley era muy deficiente y débil. Tenía que cambiarse esta ley cuando fuese cambiado el sacerdocio. Y dice el versículo 13: y aquel de quien se dice es de otra tribu, del cual nada sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Es claro que de la tribu de Judá no tenía nada que ver con el sacerdocio, porque quienes venían de la tribu de Judá eran los reyes. El sacerdocio tenía que ver con Levítico, con levita. Y sigue diciendo, versículo 15: y esto es más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. Noten qué interesante, hermano. El sacerdocio levita fue cambiado, pero ¿fue cambiado a cuál? No a un sacerdocio católico romano, sino al sacerdocio de Melquisedec. ¿Y cuál es el sacerdocio de Melquisedec? Cristo Jesús. Aquí el escritor del libro de Hebreos está haciendo un contraste en ese sacerdocio débil, en esa ley débil, a un sacerdocio más sublime que está por encima del sacerdocio de Melquisedec. Y era necesario que también se cambiara la ley del sacerdocio. Es interesante, hermanos, que el catolicismo romano, en su afán de defender sus falsas doctrinas, y un sacerdocio idólatra católico romano, han usado estas palabras del escritor del libro de Hebreos para suponer que aquí se está hablando de que el cambio iba a ser a un sacerdocio católico romano. Y el escritor lo que está dando a entender es de que el cambio iba a ser al sacerdocio inmutable de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el sacerdote único según el orden de Melquisedec. Y todas las referencias que encontramos en el libro de Hebreos al sacerdocio de Melquisedec son aplicables a Jesús,
Jesús es el único sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya no hay más. ¿Se dan cuenta por qué el sacerdote Melquisedec ofreció pan y vino? Porque Jesús en la cena del Señor también ofreció la cena, el pan y el vino, no la misa, porque ese es otro error de la secta católica romana, para justificar el sacrificio idolátrico de la misa con la institución de la cena del Señor, el memorial que conmemora la muerte y resurrección de Jesús hasta que Él venga. Hermanos, ahora tenemos un sacerdocio más sublime y es Cristo que está delante del Padre intercediendo por nosotros. No es ahora un sacerdote católico romano. Hoy en día, hermanos, no existen sacerdotes. El único sacerdote, según el orden de Melquisedec, es Jesús. Noten lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran, dice, sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. ¿Quién es el sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Por cuál sacerdocio se cambió el sacerdocio débil de Leví? Por el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio levita caducó y al mismo tiempo fue cambiado por un sacerdocio más sublime, que es el de Cristo. Cristo no muere, ni tiene que ser cambiado por otro sacerdote. Y Cristo tampoco no ofrece pecados, no ofrece sacrificios por sus pecados, porque Él nunca pecó. Él es un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es nuestro cordero y Cristo es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice, un sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Notaron, hermanos? Aquellos sacerdotes levitan ofrecían sacrificio por su pecado. Este no, es un sumo sacerdote que no tiene pecado, a semejanza del orden de Melquisedec. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Noten qué interesante, hermano. El pueblo de Israel, para acercarse a Dios, tenía que usar un sacerdote humano, un pecador, pero que también tenía que purificarse por su pecado, porque si no moría en el santuario. ¿Se acuerdan los hijos de Aarón, Nadab y Abiú? Pero ahora vemos, hermanos, que ahora no necesitamos a un sacerdote humano para acercarlos al trono de la gracia, porque ahora Jesús es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec, para acercarlos al trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Es interesante, hermanos, que la ley que fue cambiada no es la ley de los 10 mandamientos, sino la ley del sacerdocio levita. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Si alguien en esta tierra se hace llamar sacerdote según el orden de Melquisedec, está usurpando el lugar que le corresponde solo a nuestro Señor Jesucristo. No existen sacerdotes en el Nuevo Testamento. El único sacerdote es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ese es el único sacerdote que vive y reina para siempre y que también intercede por nuestros pecados. Noten lo que dice Hebreos 7, 23 al 25. Después de hablar del sacerdocio y del cambio del sacerdocio, dice el escritor de Hebreos, Hebreos 7, 23 al 25, dice lo siguiente: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Noten, era débil esa ley del sacerdocio. Mas este, ¿quién es este? Jesús, que por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Esta palabra inmutable es que permanece para siempre. Nadie lo puede mover ni cambiar. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Porque tal sumo sacerdote nos conviene santo, noten, no pecador como aquellos que ofrecían sacrificios por sí mismos. Por lo cual también dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Quién cumple esta característica? Jesús, nuestro único sacerdote. Y dice así, versículo 27. Porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo como cordero sin mancha y sin contaminación. Porque la ley constituye hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, ¿cuál ley? La ley que decía que solamente sacerdotes de la tribu de Leví podían oficiar en el santuario. Pero el juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto y para siempre, nuestro sumo sacerdote que vive y reina para siempre y intercede por nosotros ante el Padre como nuestro sumo sacerdote, hermanos. Y quiero para terminar lo siguiente, hermanos. El sacerdocio católico romano no tiene nada que ver ni con el sacerdocio levita, ni con el sacerdocio según el orden de Melquisedec. El sacerdocio católico romano solamente es una herencia de los sacerdotes de Mitra y de Baal. El sacerdocio católico romano carece de fundamento bíblico. El sacerdocio levita caducó con la muerte de Cristo y fue cambiado al sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Quiero decirles que los líderes de la iglesia o los que dirigen la iglesia no son sacerdotes, sino que ahora son pastores, ancianos, diáconos y evangelistas. Noten lo que dice Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice el apóstol Pablo, dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Noten en el nuevo pacto, el antiguo pacto eran sacerdotes débiles, pecadores, inmortales. Pero ahora mire qué es lo que dice el nuevo pacto. ¿Quiénes son los que dirigen la iglesia? Ya no son sacerdotes. Ahora ¿quiénes son? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos son la iglesia, el pueblo de Dios, no son los ídolos católicos. Esos no son santos. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Noten qué interesante. Los líderes de la iglesia no son sacerdotes, sino que son pastores, diáconos y evangelistas. Ya no existen sacerdotes, solamente hay un sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero quiero aclarar algo para que no haya confusión. Con la muerte de Cristo, el sacerdocio humano que ministraba en un templo literal caducó, terminó. Pero fue cambiado al sacerdocio más sublime de Cristo, según el orden de Melquisedec. Pero hay un detalle muy importante. Con la muerte de Cristo, todos los creyentes llegan a formar un sacerdocio espiritual, no literal. ¿Me doy a explicar el término que es literal y espiritual? Ahora todos somos sacerdotes espirituales. ¿En qué sentido?
Cuando predicamos el Evangelio y traemos almas a los pies de Cristo, nosotros estamos haciendo la función de un sacerdote espiritualmente hablando, porque llevamos el Evangelio. ¿Me estoy dando a explicar? Espiritualmente toda la iglesia somos sacerdotes, todos los creyentes. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Noten que Pedro aquí le aplica ahora a la iglesia gentil convertida al Cristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies. Noten, ¿por qué somos ahora sacerdotes? Con un propósito, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo estabas, que no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados por la gracia de Cristo para que prediquemos las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso somos sacerdotes y casa espiritual. Inclusive, ese es el contexto del apóstol Pedro en su carta, en el capítulo 2 de 1 de Pedro. Es interesante. Tengamos cuidado, hermanos, con el falso sacerdocio católico romano, que no tiene nada que ver con sacerdotes católicos. Es interesante, hermano. Quiero leer una blasfemia de un papa. Papa Inocencio III. Noten qué es lo que dijo. El Papa es vicario de Cristo, incluso Dios mismo. No solo se le ha confiado el dominio de la iglesia, sino el gobierno del mundo entero. Una blasfemia. Como Melquisedec es rey y sacerdote al mismo tiempo. Esta es una gran blasfemia. Si alguien en esta tierra se hace pasar como sacerdote Melquisedec, está blasfemando. Es el anticristo, porque el único sacerdote según el orden de Melquisedec es Jesús. Así ellos también son su vicario. Esto lo dice el Papa Inocencio. En Giovanni Lotario di Segni 1198 y 1216. Ahí está la referencia a donde lo pueden encontrar en la bibliografía. Hermanos, qué blasfemia. Qué blasfemia, hermanos. Melquisedec era un rey literal, rey de Salem, pero que este sacerdote era un tipo, un símbolo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ahora vive y reina para siempre en los cielos para interceder por nosotros según el orden de Melquisedec, un sacerdocio más sublime que el aarónico y el levita. Hermanos, yo creo que ha quedado claro quién es Melquisedec, qué significa su nombre y qué tiene que ver con una tipología con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, ya no existen sacerdotes hoy en día. El único sacerdote, según el orden de Melquisedec, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hemos dado cuenta que la palabra es viva y eficaz, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el único sacerdote según el orden de Melquisedec, ya no hay más. Gracias, Señor, porque nuestro Cristo, nuestro Dios, como sacerdote, según el orden de Melquisedec, intercede por nosotros ante el Padre para alcanzar oportunos socorros. Gracias porque hay uno que se compadece por nuestras debilidades. Gracias que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria sea a nuestro Dios por ese enorme privilegio y enorme gracia para con nosotros los pecadores. Gracias por todas tus bendiciones. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.